cómo fue la muerte de los 12 apóstoles. El primero fue Pedro, quien tuvo la muerte más interesante en toda la lista, ya que Jesús predijo esta en Juan 21. Cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, te llevará donde no querías. Ahora nos vamos a los tiempos de la antigua Roma, donde reinaba el rey Nerón. Este no quería que Pedro predicara la palabra de Jesús, así que lo mandó a despedirse de esta vida. Y de aquí nace el meme: ¡Ahí te voy, San Pedro! Pedro no quería morir de la misma forma que murió Jesús, ya que no se sentía digno. Como última petición, rogó para que lo crucificaran de cabeza. El siguiente en la lista es Santiago, quien fue uno de los primeros en morir, al negarse a las leyes y métodos retorcidos que tenía el rey Herodes en ese entonces. Fue decapitado, falleciendo entre la edad de 41 y 44 años de edad. Se decía que Juan era el apóstol más joven de todos. El rey Domiciano, quien era el encargado de la ciudad de Éfeso, misma ciudad de donde era procediente el filósofo Heráclito. El rey mandó introducirle una cadena con aceite caliente, pero mediante la fuerza de Dios, salió ileso. A lo que parecía un intento desesperado, el rey mandó a arrestarlo, y Juan estuvo en confinamiento durante 2 largos años. Uno de los guardias que se encargaba de vigilarlo le hizo ingerir a la fuerza una copa de vino llena de veneno. ¿Y qué crees? En esta ocasión tampoco le sucedió nada. Luego de 2 años de estar encerrado, se volvió a reencontrar con su familia, para que meses más tarde Dios le concediera el deseo y el privilegio de morir en paz. El apóstol Andrés se fue de esta vida de una forma más justificada. Para eso nos remontamos en la antigua Grecia, más concretamente en el año 60 después de Cristo, donde Andrés era el encargado de predicar la palabra de Dios. El soberano encargado de este reino era el rey Constantino II. Uno de los temores universales que ha existido desde tiempos de antaño es el temor a lo desconocido, y este rey tenía el suficiente conocimiento sobre la palabra de Dios. Personajes como Josué, como Moisés y el mismísimo Jesús, que acababa de morir hace algunos años, le causaba el temor suficiente para dudar de lo que Andrés podía hacer, ya que era uno de los discípulos de Jesús. Andrés era uno de los más cercanos a Jesús, ya que fue el primer apóstol, siendo así que era el hermano mayor del apóstol San Pedro. Estos dos eran hijos de un pescador llamado Jonás, y fue uno de los que protagonizó el bautismo de Jesús. El soberano de esta tierra tenía tanto miedo que lo mandó a crucificar, pero de una forma muy diferente. En realidad no era una cruz como tal, sino que esta tenía forma de X. Está hecha de caoba y esta tortura es procediente de la antigua Atenas. San Felipe fue crucificado, pero también fue sepultado bajo piedras. Era encargado de predicar la palabra, pero en la ciudad de Hierápolis, más concretamente en Turquía. Hace algún tiempo un historiador italiano encontró sus restos debajo de la Catedral Inmaculada de Roma. Bajo esta iglesia yacen los restos de San Felipe y Santiago. Y aquí es donde viene el peor de todos, pero el más relevante. Como todos ya lo sabrán, Judas es el que traicionó a Jesús, entregándolo a los judíos por tan solo 30 monedas de plata. Poncio Pilato le había ordenado que le diera un beso para así identificarlo. Y así, amigo mío, es como nace la peor traición en toda la historia de la humanidad. ¿No fue esa mi promesa contigo? Sí, dáselas. Luego de esta vil traición, Judas se dio cuenta de lo que había cometido, arrepintiéndose de todo acto. Así que antes de que comenzara la peregrinación en el Calvario, Judas Iscariote le fue a pedir disculpas a Jesús,
le dijo que se había equivocado y que estaba muy arrepentido. Y en un acto arrebatado, corrió donde el sumo sacerdote, le tiró las 30 monedas de oro de vuelta y cometió la palabra que comienza con S. Ya tú sabrás de lo que estoy hablando. Este es uno de los pasajes más terroríficos y crudos de toda la Biblia. En uno de estos se explica que antes de cometer este acto atroz, Judas escuchaba cómo alrededor de él correteaban varios niños, los cuales estos le gritaban sin cesar el pecado que había cometido. Esto puede ser interpretado de varias maneras. Algunos dicen que era su ángel guardián, convertido en niño, cuidándolo y llevándolo hasta su final. Pero la lógica nos dice que es todo lo contrario. La Biblia explícitamente comenta de que estos eran demonios, los cuales le estaban dirigiendo para el infierno. ¡Está poseído! ¡Tiene demonios! ¡Tiene demonios! ¡Demonios! ¡Demonios! ¡Está poseído! ¡Demonios! 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 ¡Basta! A decir verdad, evidencia bíblica no tenemos de cómo falleció Mateo. Se decía que fue martirizado en Etiopía, pero luego nos explican algunos textos babilónicos que ese fue Matías, quien vino a sustituir a Judas. Pero uno de los obispos de Chipre afirma de que Mateo falleció en Turquía debido a la enfermedad del espectro autista, en la que sufre varias alucinaciones hasta que